Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. La reflexión sobre la política y las formas de gobierno que habían comenzado con Maquiavelo, Hobbes, Spinoza y Locke van a continuar y van a consolidarse en el movimiento cultural e intelectual europeo conocido como la Ilustración. Este periodo se desarrolló en el llamado Siglo de las Luces, el siglo XVIII, a lo largo de toda Europa, pero notablemente en Francia. Pero, ¿qué es la Ilustración? Immanuel Kant respondió a esta pregunta en un ensayo del mismo título. Dice Kant: la Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad radica en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. La causa de esta minoría de edad no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí el lema de la Ilustración. En este ensayo, Kant argumenta que la mayoría de las personas se contentan con seguir las instrucciones de las autoridades, ya sea de la Iglesia o de las monarquías. Existe una dificultad en salir de esta vida inmadura porque pensar por uno mismo implica bastante incomodidad. Sin embargo, si cultivamos nuestras mentes y el espíritu crítico, es posible salir de esta minoría de edad mental. Esto, que escribió Kant hace más de 200 años, sigue siendo tan verdadero para su tiempo como para el nuestro. Si bien la Ilustración tuvo su auge político en Francia y acaso filosófico en Alemania, su origen es inglés. Como vimos en el video anterior de filosofía política, fue en Inglaterra que comenzaron los grandes cambios políticos que llevaron a este país de una monarquía absolutista hasta una monarquía parlamentaria. Gracias a los documentos del Bill of Rights, la Declaración de Derechos y el Acto de Tolerancia de 1689, se garantizaban ciertos derechos fundamentales, pero sobre todo que los reyes estaban sometidos al poder de las leyes y, por lo tanto, los reyes ya no podían tomar decisiones arbitrarias ni a su antojo. A partir de entonces, en Inglaterra ya se podía opinar abiertamente en el Parlamento y se garantizaba también la libertad de culto a ciertas denominaciones religiosas gracias al cobijo de estas nuevas leyes. Si este era el escenario que se respiraba en las Islas Británicas, el escenario en el continente era muy distinto. Las naciones europeas continentales estaban gobernadas por monarquías absolutas, donde el rey tomaba todas las decisiones sin contrapesos y usualmente solo se toleraba una religión, que era también la religión de Estado. El caso más paradigmático de absolutismo monárquico aconteció en Francia con el rey Luis XIV, el rey Sol, al que se le atribuye la frase «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Se decía que toda la corte real y toda Francia giraba en torno al rey, como lo hacen los planetas alrededor del astro rey, y por esta razón se le conoció a Luis XIV como el Rey Sol. Con un poder absoluto, levantaba impuestos, declaraba la guerra y construyó uno de los palacios más exuberantes de toda Europa, Versalles. De igual modo, en Francia solamente se toleraba una sola religión, el catolicismo, por lo que la diferencia entre esta nación y su contraparte al otro lado del Canal de la Mancha era bastante notable. Mientras que en Francia regía una monarquía absoluta, había un único poder que era el rey, la autoridad del mismo provenía de Dios a través de la teoría del derecho divino y había una única religión, en Inglaterra se contaba con una monarquía parlamentaria. Los poderes estaban separados, había un derecho constitucional que provenía de las leyes y se había garantizado la tolerancia religiosa. El poder absoluto de los reyes estaba justificado en la doctrina del derecho divino, que dictaba que los monarcas reciben su autoridad directamente de Dios y, por lo tanto, su poder no está sujeto a la voluntad del pueblo ni a ninguna autoridad terrenal. El poder absoluto de los reyes permitió grandes injusticias. Mientras el pueblo no tenía qué comer por la alta tasa tributaria, los reyes vivían en suntuosos palacios y costeaban onerosas guerras. Es en este contexto que aparecen los filósofos ilustrados, como críticos del poder absoluto, que señalaban como arbitrario, así como la religión, que calificaban de supersticiosa
y de las viejas tradiciones que les parecían irracionales. Uno de los filósofos más reconocidos de su tiempo fue François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire. Hijo de un notario, su padre quiso que se dedicara al derecho, pero él se inclinó por las letras. En su juventud, Voltaire fue más un poeta y dramaturgo que filósofo. Por estos años se dedicó a la literatura y su aspiración consistía en convertirse en un aclamado libretista de teatro. Sin embargo, una disputa con un noble habría de cambiar su destino y el de toda Francia. El conde de Chabot quiso humillar al poeta insinuando que ni siquiera tenía un nombre. Arouet, Voltaire. Finalmente, ¿cuál es tu nombre?, le dijo. A lo que el pensador le respondió: Voltaire, así comienza mi nombre y aquí terminas el tuyo, insinuando que el conde solo tenía una alta posición por su abolengo. El pleito terminó en una paliza que le propinaron a Voltaire los allegados del conde, y con el intelectual refundido en la cárcel de la Bastilla. Voltaire solicitó un duelo con el noble, pero los plebeyos no son considerados dignos de honor y por eso se le rechazó. Además de ello, el rey ejecutó una orden expresa a Voltaire, con la cual él se vio exiliado y terminó en Inglaterra. En su exilio, Voltaire trató con los hombres de letras ingleses y conocerá allí la ciencia de Newton, así como la filosofía de los empiristas. Voltaire se impresiona con las instituciones inglesas, especialmente con su forma de gobierno parlamentaria, su casa de bolsa, su mercantilismo y con la tolerancia religiosa, diciendo al respecto: en un país donde hay una sola religión no se puede vivir, en donde hay dos hay una guerra civil, pero en Inglaterra, donde hay 30, existe la paz. El ambiente de tolerancia intelectual y religiosa debió haber impresionado muchísimo a Voltaire, y tras 3 años, Voltaire regresa a Francia con la encomienda de combatir la hidra doble del fanatismo y la superstición. Voltaire regresaba como un hombre nuevo, no solo como el literato que quería dedicarse a las bellas artes, sino como un filósofo que, más allá de escribir teoría dedicada solo para unos cuantos, buscaba popularizar el pensamiento y dar a conocer lo que se vivía en Inglaterra. Es en este periodo que escribe sus cartas filosóficas, también conocidas como las cartas inglesas. Su obra es un recuento de las costumbres y los descubrimientos hechos por los ingleses con la intención de importar las mejores ideas a Francia. En estas cartas, Voltaire habla sobre las diferentes religiones que se profesaban en Inglaterra, como los cuáqueros, anglicanos, presbíteros y socianos, a diferencia de Francia, donde solo se podía practicar el catolicismo. También habla del sistema político inglés y la independencia del Parlamento y las Cortes. Reconoce que la reciente estabilidad de los ingleses se debe a su sistema comercial y alude que los hombres de negocio contribuyen mucho más a la felicidad del mundo que los nobles. De forma notable, Voltaire alaba la práctica de la inoculación, una primera forma de vacunación que practicaban los ingleses contra la viruela y de la cual se desconfiaba en el continente europeo. Así, Voltaire apostaba por la evidencia y por la razón, observando los resultados que se obtenían de la vacunación, y opinaba que se debería de retomar esta práctica en Europa por sus resultados. Igualmente, Voltaire da a conocer la obra de Francis Bacon, padre de la filosofía experimental, así como el empirismo de John Locke y la ciencia astronómica de Isaac Newton. Las cartas inglesas fueron recibidas con escándalo, censurada y sus copias quemadas, convirtiendo a Voltaire en un pensador proscrito. No obstante, el astuto Voltaire logró salir bien librado de esta situación. Primero, porque logró hacerse una fortuna que le serviría para vivir cómodamente el resto de su vida. Con la ayuda del matemático Condamine, encontraron un defecto en la lotería francesa, adquiriendo bonos baratos y luego invirtiendo sus ganancias en diversos negocios. Para evitar el arresto, Voltaire logró refugiarse en el castillo de Cirey con Émile de Châtelet. Allí ambos tuvieron una relación tanto romántica como intelectual. Émile era además una intelectual de propio derecho, instruida en ciencias y artes, al punto que hizo la traducción de la magna obra de Newton al francés
con anotaciones y comentarios, la Philosophia Naturalis Principia Mathematica, o los principios matemáticos de la filosofía natural. A cambio del pago de su renta, Voltaire restauró el castillo y formó una amplia biblioteca, permaneciendo en Cirey durante 10 años. El fruto de esta estancia fue la obra Elementos de la filosofía de Newton, donde Voltaire logró presentar a un gran público la propuesta newtoniana de forma sencilla, lo cual muestra que el mérito de un gran filósofo no radica solamente en la producción de ideas originales, sino también en la comunicación de ideas a no especialistas. De hecho, la célebre historia de la manzana de Newton es en realidad un ejemplo plasmado por Voltaire para ejemplificar su teoría de la gravedad. La profundidad y a la vez sencillez de Voltaire y su conocimiento de la ciencia hizo decir a uno de sus biógrafos: Voltaire dejó Francia como un poeta y regresó como un sabio. El trabajo de Voltaire provocó que se granjeara dos clases de enemigos. Por un lado, los conservadores y defensores del absolutismo, que veían mal la importación de las ideas liberales inglesas a Francia y que juzgaban la vida licenciosa que tenía Voltaire. Hay que decir que Émile de Châtelet, su amante, ya estaba casada y formaba un triángulo romántico con Voltaire sin que a ninguno de los tres les importara demasiado. Y a lo largo de su vida, Voltaire tuvo muchas consortes. Pero también Voltaire se enemistó con los cartesianos, pues la física de Newton no era compatible con la propuesta de Descartes, que había pretendido dar una explicación del mundo físico a partir de una metodología puramente racional. En cambio, la nueva física de Newton partía de la observación empírica de la naturaleza, utilizando los sentidos y promulgando sus leyes del movimiento mecánico de los planetas, que es el modelo astronómico que hasta nuestros días se sigue sosteniendo. Voltaire defendió con sus escritos y cartas el pensamiento de Newton, hasta que al cabo de la aparición definitiva de los elementos de la filosofía de Newton, la percepción pública había cambiado, reconociendo la labor de Voltaire y Émile en la Academia Francesa y rechazando así el cartesianismo, al menos en su aspecto científico. Así, Voltaire fue recibido en el seno de las Cortes Europeas, declarado historiógrafo real de Francia, invitado a participar en las tertulias del monarca ilustrado Federico II el Grande de Prusia, en su palacio de Potsdam en Berlín. La reputación de Voltaire había sido restituida en todos los sentidos, y hubiera podido haber gozado de los favores de los nobles por el resto de sus días. Sin embargo, una situación personal e intelectual habría de restituir a Voltaire a su condición de polemista. Durante su estancia en Berlín, se enemistó con el presidente de la Real Academia Prusiana de Ciencias, el matemático Pierre-Louis Maupertuis. Maupertuis defendió la obra de Newton como lo hizo Voltaire, pero pretendía armonizarlo con el pensamiento de Leibniz. Voltaire, que ya había librado una batalla intelectual contra el racionalismo de Descartes, no estaba dispuesto a que la obra de otro racionalista como Leibniz fuera a ser comparada y confundida con la ciencia física de Newton. Con su clásico estilo irónico y mordaz, Voltaire presentó a Maupertuis como un bufón despótico, lo que le valió la expulsión de la Academia Prusiana. Este pasaje muestra la compleja relación que Voltaire y muchos intelectuales ilustrados tuvieron con el poder. Por un lado, su inteligencia e ingenio le hacía muy solicitado por los gobernantes, pero por el otro, no era posible que Voltaire acallara su propio espíritu crítico. La segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó por la aparición de una serie de monarcas como Carlos III de España, Federico II de Prusia o Catalina la Grande de Rusia, que buscaron implementar reformas basados en los principios ilustrados. A esta tendencia en las Cortes Europeas se le conoció como despotismo ilustrado. Inspirados en las nuevas ideas filosóficas, estos gobiernos buscaron implementar principios racionales para el mejoramiento de las condiciones de sus naciones, aunque no siempre por las razones más altruistas. Por un lado, la competencia con otras naciones y por otro lado, la perpetuación en el poder a través de la estabilidad política y la mejora de la eficiencia gubernamental motivaron a los nuevos reyes ilustrados a adoptar estas medidas progresistas, más que, por ejemplo, velar por la inmediata preocupación de las necesidades de su población. Esto se resume en el lema:
todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que da cuenta de un paternalismo propio de este absolutismo ilustrado. Los monarcas tomaban todas las decisiones de la población, pensando en ellos, pero sin consultarles. Se creía que la gente de a pie no tiene la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Solo los benévolos reyes y sus consejeros ilustrados podrían saber qué era lo mejor para el pueblo. El problema radicaba en que por más racionales que fueran las medidas que implementaran estos gobiernos, la fundamentación última de la autoridad de los reyes seguía recayendo en las doctrinas del derecho divino, que se justificaban diciendo que Dios había elegido a una persona como rey y esto no tiene nada de racional. Los intelectuales ilustrados como Voltaire tenían la opción de gozar de los favores de las cortes toda vez que limitaran su crítica al poder o bien volverse abiertamente críticos con el riesgo de ser proscritos políticos, exiliados o incluso ejecutados. El incidente con Maupertuis sirvió para que Voltaire se alejara definitivamente de la corte prusiana. De Berlín, Voltaire pasó a Ginebra, donde también incomodó a los calvinistas, y de ahí a un pequeño pueblo en Francia, pero cerca a Suiza, para poder escapar de un país a otro cuando lo persiguieran. En Ferney, Voltaire instalaría su residencia oficial durante 18 años y hasta sus últimos días. Desde este lugar, ya liberado de la influencia de las cortes europeas, lanzaría sus ataques más radicales contra el establecimiento eclesiástico y aristócrata monárquico. Voltaire veía una amenaza en la propagación de la filosofía de Leibniz, primero porque reivindicaba un racionalismo de corte cartesiano al que ya se había enfrentado, pero sobre todo porque la filosofía de Leibniz representaba una defensa del teísmo. Recordemos que el teísmo es la creencia en un Dios personal, que además de crear al mundo, tiene una injerencia en la historia y en la vida de las personas. El Dios teísta suele asociarse con el Dios de las religiones, y en el caso de Leibniz, con el Dios cristiano. En este sentido, la defensa del teísmo implica otorgar herramientas a las estructuras religiosas eclesiásticas y a validar como una fuente certera de conocimiento a las sagradas escrituras. Sin embargo, el punto débil del teísmo había sido desde tiempos de Epicuro el llamado problema del mal. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay maldad en el mundo? Para salvar este problema, Leibniz había inaugurado una rama de estudio filosófico, la teodicea, que pretendía justificar la existencia de un Dios benévolo y omnipotente en un mundo donde existe el mal. Su solución es la propuesta de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, un tema que ya hemos revisado en un video anterior. Con todo, dice Leibniz, este sigue siendo el mejor mundo que pudo haber diseñado Dios, y con esto se podría salvar el teísmo y con ello el Dios de las religiones. Además de ello, Leibniz defendió la idea que todo evento que acontece en el universo sucede por una razón. Todo efecto tiene una causa, dispuesta por Dios desde siempre, en lo que se conoce como la teoría de la armonía preestablecida. Voltaire, más que responder en el plano cosmológico o metafísico, confronta a Leibniz en un terreno humano y social. Es decir, ¿qué implicaciones tiene la teoría de Leibniz desde un punto de vista personal? ¿Cómo afecta la vida de las personas? Además de ello, la teoría de Leibniz tiene fuertes implicaciones políticas. La creencia en un Dios que se involucra activamente en el mundo, como el Dios teísta, hace posible la justificación tanto de la doctrina del derecho divino de los reyes, como de la fundamentación de religiones organizadas y sociedades eclesiásticas. No solo eso, la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles conduce a una complacencia personal y social, pues si ya todo está armónicamente preestablecido, entonces no queda más que aceptar el orden social, el mandato de los reyes absolutistas, la condena de la Iglesia, y justificar así atrocidades e injusticias sociales. A propósito de ello, hubo un acontecimiento que impresionó profundamente tanto a Voltaire como a los europeos de la época. Se trata del devastador terremoto de Lisboa de 1755, un cataclismo que destruyó la ciudad y arruinó a la nación de Portugal. El sismo aconteció el 1 de noviembre, un día feriado, en honor al Día de Todos los Santos, a las 9:30 de la mañana. Las iglesias estaban atiborradas.
Los fieles asistían a misa cuando ocurrió el sismo, y aquellos que no perecieron por el colapso de las edificaciones lo hicieron por los incendios generados por las veladoras que en ese día solemne se encendían a los santos difuntos. Un tsunami con olas de entre 6 y 20 metros de altura terminó de engullir a los sobrevivientes. Si pensamos en la existencia de un Dios que participa activamente en el mundo, resultaba particularmente desconcertante que este ser generara tal devastación en una de las naciones más piadosas y en una fecha tan solemne. Lisboa quedó devastada, murieron 1 de cada 3 personas. La destrucción fue casi absoluta. ¿Qué Dios sería capaz de mandar tal atrocidad? ¿Cómo se explica la arbitrariedad del sufrimiento y muerte de tantos inocentes? Escribió Voltaire en su poema sobre el desastre de Lisboa. ¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños sobre el seno materno, aplastados y sangrientos? ¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios que Londres, que París en los deleites hundidos? Lisboa queda hundida y en París se baila. Nuestro mundo está lleno de calamidades, guerras, pandemias, terremotos, asesinatos. Y a Voltaire le parecía demasiado inocente y simplista defender la postura del optimismo filosófico, como se le llamaba a la teoría de Leibniz. Esto lo terminó plasmando en su obra más leída y conocida, la novela del Cándido. Se trata de una sátira donde Voltaire se burla de las convenciones de su tiempo, de la nobleza, la monarquía, de los católicos y protestantes, así como de un puñado de naciones, ingleses, alemanes, franceses, turcos, otomanos, incluso hasta de los criollos españoles en el Nuevo Mundo. Pero, sobre todo, la obra ridiculiza la postura de Leibniz. Después de observar tantas atrocidades que le suceden a Cándido, el personaje principal, este le pregunta a sus seres cercanos: si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo serán los otros? Considerando todas estas calamidades, parece una ingenuidad la posición filosófica de Leibniz. Así, Voltaire pone en ridículo el optimismo filosófico de Leibniz, su defensa de las causas finales y su principio de razón suficiente. La efectividad del ataque de Voltaire radica en que su crítica al mejor de los mundos posibles parte desde un punto de vista social y humano, y no desde uno metafísico o especulativo, porque, entre otras cosas, la frase «este es el mejor de los mundos posibles» no está sujeta a ninguna comprobación empírica, no se puede poner a prueba, y no se puede decir, por tanto, que sea verdadera o falsa. Esto es algo que llamó el filósofo del siglo XX Karl Popper una proposición infalsable, es decir, algo que no está sujeto a ser verificado y por tanto no es digno de consideración filosófica o científica. Es tan incomprobable decir que este es el mejor de los mundos posibles como su opuesto, decir que este es el peor de los mundos posibles, pues no tenemos manera de verificar una cosa o la otra. La crítica de Voltaire presenta como absurdo el planteamiento de Leibniz, que en última instancia buscaba defender la existencia de un Dios benévolo y omnipotente que se preocupa y actúa activamente en el mundo, es decir, una defensa al teísmo. El ataque de Voltaire al teísmo también se refleja en su arremetida contra las instituciones eclesiásticas. Aplastar a los infames, écraser l'infâme, era el lema de Voltaire en contra de la casta de los nobles y de los sacerdotes. Sin embargo, este ataque a la religión no significaba que Voltaire fuera ateo. Suya es la frase: si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Y es que la existencia de un ser superior ayuda a explicar con facilidad algunos problemas filosóficos, como el origen del mundo y el fundamento de una moral. Pero, a diferencia del teísmo, Voltaire no piensa que esté justificada la revelación de las Sagradas Escrituras, ni tampoco su casta sacerdotal, sino que esto podía ser conocido a través de la razón. Es decir, Voltaire no era un teísta, sino un deísta, como un buen número de ilustrados. El deísmo es la creencia en la existencia de un ser supremo,
pero que no interviene en los asuntos del mundo. Dios no tiene injerencia en los problemas humanos y por tanto es responsabilidad única de los hombres el hacer de este mundo un mundo mejor. Ninguna religión revelada debe imponer su visión. Voltaire fue un reconocido defensor de la tolerancia religiosa. Basado en el ejemplo de los ingleses, Voltaire consideraba que solamente a través de la tolerancia se podía garantizar la libertad de pensamiento, pero también la paz social. Voltaire fue una figura central en el siglo XVIII, al punto que algunas personas todavía se refieren a esta época como el siglo de Voltaire. Su influencia en la difusión de las ideas clave de la Ilustración, como la libertad de expresión, la separación de la Iglesia y el Estado, y la creencia en el poder de la razón y la educación, contribuyó enormemente a la ciencia y a la filosofía, y su legado fue vital para el desarrollo de las revoluciones liberales que comenzarían con la Revolución Francesa. Es en este contexto en el que nace la Enciclopedia o Diccionario Racional de las Ciencias, Artes y Oficios. Bajo la dirección de Denis Diderot y Jean Léron d'Alembert, la enciclopedia fue un esfuerzo colaborativo sin precedentes que duró más de 20 años y en donde participaron las lumbreras más importantes de la época, como el propio Voltaire o Rousseau, colaborando en la edición y escritura de sus artículos. El objetivo de la enciclopedia era presentar todo el conocimiento humano, catalogado en 72,000 entradas, en docenas de volúmenes organizados de la A a la Z. Para su ordenación estructural, Diderot y d'Alembert se inspiraron en una temática empírica, según las facultades humanas, la memoria, que se ocupa de la historia, la razón, que incluye a la filosofía y a la ciencia, y la imaginación, que comprende a la poesía y a las artes. Esta estructura tripartita de las facultades fue inspirada a su vez por la obra del filósofo empirista Francis Bacon. La obra no solo buscaba recopilar el saber intelectual y filosófico más elevado, sino también las artes mecánicas, es decir, los oficios y trabajos manuales o artesanales que en otro tiempo no se consideraban con igual dignidad que los saberes intelectuales. Con esto, la enciclopedia aspiraba a divulgar conocimiento que estimulara la técnica y el saber hacer y que a la larga inspiraría nuevas innovaciones tecnológicas. Su estilo era racional y secular, presentando una visión ilustrada de temas religiosos como políticos, por lo que la enciclopedia fue prohibida y colocada en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Sin embargo, esto no detuvo ni a los editores ni a sus suscriptores, que seguían procurándose nuevos tomos de forma clandestina. El trabajo fue un esfuerzo titánico que incluyó la obra de especialistas en todas las áreas del conocimiento. Su influencia fue importantísima para la eventual caída del régimen, así como para la difusión de ideas filosóficas, políticas, científicas, técnicas y que además encapsuló el espíritu de su tiempo. Otro trabajo inmensamente influyente fue El espíritu de las leyes, escrito por Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède, pero también conocido como el Barón de Montesquieu, uno de los pensadores políticos más influyentes de toda la historia. A diferencia de los planteamientos escolásticos como el Tomás de Aquino, donde se consideraba deducir las leyes humanas a partir de las leyes divinas, y donde el tomismo pretendía encontrar la naturaleza de los gobiernos a partir de un orden orientado hacia Dios y desde Dios, en cambio, Montesquieu consideraba que las leyes son las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas. No hay, pues, en Montesquieu una conexión entre una supuesta ley eterna o divina y las leyes de los hombres, sino acaso la aspiración humana a gobernarse a sí misma y, por tanto, sujeto a sus limitaciones y errores. Como sucedía con Hobbes, para Montesquieu las leyes surgen a partir de la guerra que da lugar a la desventaja y a lo injusto, es el terreno donde los seres humanos se obligan a reconocer precisamente lo opuesto. Lo justo y la justicia
nacen al mismo tiempo que la ley, y la ley es la forma que tienen los hombres para suprimir la guerra. Las leyes son una respuesta al estado de violencia y surgen de una necesidad histórica. Las leyes se ajustan a la situación histórica e incluso geográfica de cada pueblo. Y como no hay dos pueblos iguales, tampoco tendría que haber dos leyes iguales. No hay una ley mejor que otra, sino las leyes serán mejores en la medida de que se ajusten a las condiciones de cada pueblo. Solo en esa medida se realizará efectivamente el espíritu de las leyes. Por lo tanto, las leyes no se pueden deducir de mandatos divinos, ni todos los pueblos tienen por qué tener las mismas leyes. No habría así un derecho natural, como opinaba Tomás de Aquino o incluso John Locke. Y por tanto tampoco tendría que haber una forma de gobierno naturalmente mejor que otra, sino que cada forma de gobierno debe responder a la historia, clima, costumbres, religión e incluso el tamaño de cada estado. Así, Montesquieu presenta una clasificación entre las formas de gobierno. Primero, las formas de gobierno donde manda el pueblo o parte del pueblo, que llama repúblicas. Y luego la forma de gobierno donde solo manda una sola persona, que son las monarquías o dictaduras. Así, las repúblicas pueden ser de dos tipos, la república democrática o la república aristocrática. En la república democrática manda el pueblo soberano y delega su autoridad a los funcionarios para que gobiernen. En la democracia no hace falta que todos los ciudadanos sean parte del gobierno, pero sí que participen de la selección de los funcionarios. El pueblo es el soberano y sus leyes deben estar orientadas para obedecer su voluntad. Cada forma de gobierno posee un principio o valor propio que lo anima a actuar, y cuando el principio está presente hay concordia y armonía, y en breve hay un buen funcionamiento del gobierno. El principio que anima a la República Democrática es para Montesquieu la virtud, que consiste en que los ciudadanos amen a su república y sus leyes. La virtud implica la igualdad, pues se considera que todos los ciudadanos deben tener las mismas ventajas y el mismo trato. Si hay virtud, entonces puede funcionar la democracia. El segundo tipo de república es la aristocracia, donde solo gobierna parte del pueblo. En esta forma de gobierno son solo algunos cuantos, los nobles, los que toman las decisiones. Por naturaleza es una forma de gobierno donde hay desigualdad y por tanto el principio que lo anima debe ser la moderación. Si los nobles son moderados, no abusarán de sus privilegios y respetarán al pueblo. A continuación, Montesquieu presenta las formas de gobierno donde manda una sola persona, comenzando con la monarquía. En la monarquía gobierna un soberano, pero limitado por leyes fijas y establecidas. El monarca debe estar limitado por poderes intermedios como la nobleza, la iglesia, los consejos y los parlamentos. Estos poderes sirven como mediadores entre el soberano y las leyes. El principio que anima a la monarquía es el honor. Es con base a códigos de honor que obra el monarca, los nobles y la iglesia. Si las partes obran de forma honorable, conservarán sus privilegios. Este honor es una suerte de virtud imperfecta, pues funciona bajo el signo de reconocimientos exteriores y no del obrar mismo, como sucede con la virtud de la república. Cada individuo realmente está velando por sus intereses particulares y no por el bien común, pero si están bien dispuestas las leyes, esto debería de beneficiar también al pueblo. No obstante, si el monarca no es controlado por ningún poder intermedio o se pierde el honor en su gobierno, la monarquía pasa a ser despotismo, la última forma de gobierno. En el despotismo también gobierna un solo hombre, pero sin leyes ni reglas y solo bajo su voluntad. El déspota gobierna según sus caprichos y su voluntad, no tiene ningún límite y es la forma de gobierno más inhumana y corrupta. El déspota, preocupado más por sus placeres, delega sus decisiones a un visir o primer ministro, pero puede arbitrariamente realizar cualquier decreto en cualquier momento. El principio que anima al despotismo es el miedo, que surge de la fuerza bruta para oprimir al pueblo. Se requiere que el pueblo carezca de virtud, honor y conocimientos, pues estos son peligrosos para el régimen. Como las otras formas de gobierno, si desaparece su principio rector,
que en este caso es el miedo, se destruye a su gobierno. Por lo que Montesquieu enseña que sin miedo los déspotas no pueden gobernar. De todas estas formas de gobierno, Montesquieu considera a la democracia como la mejor y el despotismo como la peor. A su vez, mientras la aristocracia se parezca más a una democracia y la monarquía que tenga leyes justas que se obedezcan, entonces estas también pueden ser consideradas buenas formas de gobierno. El despotismo es la única forma de gobierno que estaría corrompida de raíz. Mientras cada forma de gobierno siga adecuadamente su principio, es decir, que la democracia siga la virtud, la aristocracia la moderación, la monarquía al honor y el despotismo al temor, y que además sus leyes se adecúen a su principio, estas formas de gobierno pueden sobrevivir y prosperar. Igualmente, Montesquieu advierte de lo contrario. Si no siguen los principios a los que deben ajustarse, los gobiernos están destinados a corromperse. Así lo dice Montesquieu. La corrupción de un gobierno comienza casi siempre por la corrupción de su principio. Para Montesquieu es fundamental que cada forma de gobierno siga su propio principio, pero si una nación aspira a la libertad, requiere además de otras características. Se necesita de una constitución equilibrada y la garantía y seguridad de los ciudadanos. Solamente así puede darse la libertad, definida como el derecho de hacer todo lo que las leyes permitan. Para lograr este objetivo, la Constitución debe garantizar la separación de poderes, que por aquel tiempo solo una nación admitía, Inglaterra. John Locke ya había propuesto esta separación de poderes entre el poder legislativo, que hoy son los congresos y parlamentos, encargado de promulgar leyes, el poder ejecutivo, que hoy lo constituye el presidente, su gabinete o el primer ministro, encargado de aplicar las leyes, y el poder federativo, que hoy en día se encargan las cancillerías o las secretarías de Relaciones Exteriores, encargado de los asuntos externos con otras naciones. Montesquieu, como Locke, reconoce el poder del legislativo, la potencia legislativa, hace leyes transitorias o definitivas y corrige y abraza las existentes, pero unifica las facultades del poder ejecutivo y federativo en uno solo. La potencia ejecutiva hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública y previene las invasiones. Hoy el Ejecutivo también realiza las funciones de lidiar con las potencias exteriores. Esto deja espacio para un tercer poder independiente, que Montesquieu va a identificar como el poder judicial. Se castiga a los criminales o se determina las disputas que surgen entre los particulares. Hoy constituido por jueces, tribunales y el sistema judicial, es el encargado de interpretar las leyes y aplicar la justicia. Cada poder debe ejercer sus propias funciones y debe ser independiente del resto. Para Montesquieu solo puede haber libertad cuando se cumple esta condición. Si los poderes están correctamente separados y definidos, cada uno de ellos es controlado por los otros, limitándolos en su alcance y mitigando las ambiciones y posibles transgresiones de los magistrados de los distintos poderes. Este principio es llamado el de pesos y contrapesos, que los fundadores de la República Norteamericana llamaron checks and balances. Estos principios son pilares fundamentales de toda nación moderna, pues sin ellos no podría existir la libertad para los ciudadanos. Montesquieu no fue el único filósofo ilustrado que tuvo una enorme influencia en el campo de la política. Hubo otro cuyas ideas influyeron absolutamente y que fueron cruciales para el desarrollo del republicanismo. Sus ideas sirvieron de inspiración para la Revolución Francesa. Kant lo llamó el Newton de la moral. Nos estamos refiriendo a Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. A pesar de ser considerado un ilustrado, Rousseau fue un autor que tuvo notables diferencias con sus contrapartes. Para comenzar, nació en Ginebra, una ciudad en la actual Suiza, que entonces era una república independiente. Ginebra, una pequeña ciudad-estado, influyó en la forma en que Rousseau
veía el gobierno, siendo así, por ejemplo, mucho más abiertamente partidario del republicanismo que sus colegas franceses. Rousseau no tuvo una educación formal, fue un autodidacta, lo cual pudo incidir en que su pensamiento fue mucho más independiente, libre e incluso crítico con la propia Ilustración. Rousseau denunció los males de la sociedad, la razón, la cultura y la civilización, a contracorriente del pensamiento ilustrado convencional, lo cual le ganó severos comentarios y burlas, siendo célebre, por ejemplo, la polémica y pugna que sostuvo con Voltaire. Hijo de un relojero que le inculcó el amor por la lectura, Rousseau escapó de su natal Ginebra en su adolescencia. Desarrolló un gusto por la música que le valió para sostenerse como libretista y corrector de partituras. Conoció a Diderot y colaboró con la enciclopedia, escribiendo artículos de música y de economía política. Sin embargo, su verdadero despertar intelectual llegaría de forma casual. La Academia de Dijon organizó un concurso de ensayos en torno a la pregunta si el restablecimiento de las ciencias y las artes han contribuido a mejorar las costumbres. Esta pregunta tendría un significado muy relevante en la vida de Rousseau, al punto que declaró que a partir de esta pregunta recibió una epifanía, la idea central de toda su vida intelectual que se resume en la frase: el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Es entonces que escribe su discurso sobre la ciencia y las artes, ganando el concurso y recibiendo el reconocimiento de sus pares con una tesis original. A contracorriente del pensamiento dominante, Rousseau propone que el llamado progreso cultural en ciencias y artes no ha redituado en el mejoramiento moral del ser humano. Por el contrario, los déspotas y los gobiernos se sirven de la cultura para justificar su opresión. Escribe Rousseau: las ciencias, las letras, las artes extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas que los atan, anudan en los hombres el sentimiento de libertad original para el que parecieran haber nacido, y les hacen amar su esclavitud y les convierten en lo que suelen llamar pueblos civilizados. Para Rousseau, las artes y las ciencias van acompañadas de una corrupción moral. Antes de la civilización, los seres humanos vivían vidas rústicas pero naturales, sin estar contaminados por el velo pérfido de las cortesías y por todos esos adornos viciosos de la moda. En un segundo ensayo, aún mejor logrado que el primero, Rousseau profundiza sobre estos temas. En su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, o conocido simplemente como el segundo discurso, Rousseau se pregunta ¿por qué, si somos aparentemente más civilizados que los hombres llamados salvajes, somos en realidad menos libres? ¿Cómo es que el hombre llega a corromperse? Rousseau explica que en un principio el hombre, como el resto de los animales, posee un principio de autoconservación que llama amour de soi, amor de sí, acompañado de una repugnancia natural al sufrimiento e incluso de una compasión natural. Para Rousseau, el hombre natural evita el conflicto con otros animales y humanos y solo reconoce los bienes más sencillos: comida, seguridad, sueño y reproducirse. En este entonces, el ser humano es solitario y autosuficiente. Busca poco y evita la violencia a la que solo acude para protegerse. Conforme los seres humanos comienzan a congregarse en comunidades, también comienza un impulso de competencia para acaparar recursos y parejas sexuales. Un momento que en otra de sus obras, El Emilio, Rousseau comparará con el desarrollo sexual en la adolescencia y la búsqueda de aventajar a los rivales para conseguir una pareja. Es en este momento que aparece un nuevo afecto, distinto a ese instinto natural de preservación que llamábamos amor de sí. Este nuevo afecto es llamado, en cambio, amour-propre, amor propio, que bien podemos entender como orgullo o vanidad. Se trata de un afán de reconocimiento por parte de cada individuo que busca ser tratado con respeto especial por sus pares. Este amor propio empuja a los seres humanos a compararse con los demás, buscando la admiración y respeto de opiniones ajenas. Para Rousseau, el amor propio es la raíz de todos los males del hombre, y es un afecto que solamente aparece con la sociedad. Los hombres naturales, en cambio, no conocen nada de ese amor propio y por eso desconocen la vanidad, el orgullo y la envidia.
Para esto, Rousseau se inspira en la noción del buen salvaje, con el ejemplo de los nativos americanos y otros pueblos originarios. Rousseau se da cuenta que estos pueblos, aparentemente menos civilizados, son más libres y no poseen las envidias ni los males de los hombres civilizados. En cambio, este hombre llamado civilizado ya no puede contentarse consigo mismo, sino que necesita de la admiración de los demás, lo que da lugar al odio y envidia cuando otros no le otorgan el reconocimiento que cree que merece. Por ese afán de admiración, el amor propio da lugar a la competencia y a la apropiación desmedida de los recursos. Es aquí donde encontramos el origen de la propiedad privada, y este a su vez constituye el origen de la desigualdad. Rousseau dice: el primero al que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo bastantemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o rellenando las zanjas, hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este farsante! Están perdidos si olvidan que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie». La propiedad privada no es para Rousseau ningún derecho natural, como pensaba Locke, sino el origen de todas las desigualdades. Conforme pasaron las generaciones, los seres humanos se acostumbraron a entender la desigualdad como un orden natural de las cosas, aunque los ancestrales hombres salvajes no supieran nada de esto. Con este nuevo orden social aparecieron instituciones y leyes que velaron por ese estado de cosas, a decir, mantener la desigualdad, protegiendo la propiedad privada de los privilegiados. Así es como el amor propio que surge de la lucha por la admiración entre los seres humanos da lugar a la propiedad privada, y esta a todas las desigualdades. La obra más famosa de Rousseau, El contrato social, comienza con la conocida sentencia: el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. La preocupación de Rousseau a lo largo de su vida intelectual radicaba en cómo entender y amortizar esta paradoja, que el hombre nace libre, pero vemos por doquier hombres sometidos y esclavizados. Rousseau se une a la tradición de contractualistas, como sus antecesores ingleses Thomas Hobbes y John Locke. Recordemos que el contractualismo es la teoría política que propone que las obligaciones morales y políticas, así como la conformación de los gobiernos, surgen de un acuerdo o contrato entre los individuos. Pero hasta ahí llegan las coincidencias entre Rousseau y los autores ingleses, pues fueron más sus diferencias. Por ejemplo, el contraste entre Hobbes y Rousseau es particularmente notorio, pues para el inglés el hombre natural es violento y malvado. Decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, mientras que para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. Así, para Hobbes el contrato social es la única forma de civilizar al ser humano, mientras que para Rousseau es la única forma de mitigar las injusticias inherentes propias del hombre social. La consideración política de Hobbes y Locke recaían en los derechos del individuo. Para los ingleses, el ser humano es un sujeto político unitario que no quiere ver sus derechos afectados y por eso se somete a un pacto social. Hobbes y Locke defienden un derecho individual o un derecho privado. En cambio, Rousseau desplaza el interés del pacto social de un individuo a toda una colectividad. Para Rousseau, el objeto de la política va más allá de la defensa de derechos individuales, sino que además reside en la expresión de lo que es mejor para la comunidad en todo su conjunto. Esto es la voluntad general, uno de los conceptos más importantes de Rousseau, y que no debe entenderse como una simple suma de voluntades individuales. La voluntad general no puede ser reducida a lo que la mayoría desea. En cambio, la voluntad general emerge cuando los ciudadanos se reúnen y deliberan sobre lo que es mejor para la sociedad en su conjunto, tomando en cuenta el bienestar de todos los ciudadanos. La voluntad general solamente puede alcanzarse mediante la deliberación, la negociación y el consenso de todos los individuos, que así participan activamente para la formación de la voluntad colectiva.
Puede imaginarse que alcanzar consensos es muy difícil si hay demasiados ciudadanos. Y es que Rousseau, como Montesquieu, consideraba que la forma de gobierno republicana solo era viable en estados con poblaciones más bien pequeñas. Rousseau abreva de su experiencia como ciudadano de Ginebra, una pequeña ciudad-estado donde se permitía la discusión y el sufragio de los temas públicos por parte de todos los ciudadanos. Rousseau era así un partidario de la democracia directa, donde todos los ciudadanos se congregan en asambleas para discutir los temas políticos, a diferencia de la democracia representativa, que es más común en nuestros días, donde los ciudadanos eligen representantes para que actúen en su nombre para la toma de decisiones. Para Rousseau, la democracia representativa no es una verdadera democracia, y así lo dice en el contrato social. La soberanía no puede ser representada ni enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y la voluntad general no se representa. Si la voluntad general se refiere al interés de la sociedad en su conjunto, también la podemos entender como la expresión de la soberanía, otro concepto fundamental de Rousseau. La soberanía es el poder supremo, inalienable, indivisible y legítimo. Es, digamos, la última instancia y legitimidad de todo gobierno. La gran innovación de la posición política de Rousseau es que para él la totalidad de la soberanía radica en el pueblo. El soberano en Rousseau no es una sola persona, como un rey o un monarca, sino que todo el pueblo es soberano, o dicho de otro modo, para Rousseau, soberano y ciudadano son sinónimos. Es por esta razón que Rousseau no cree en la democracia representativa, pues la soberanía no puede delegarse, cada ciudadano la ejerce y todo ciudadano debe ejercerla. Así, la constitución del gobierno no es como pensaba Hobbes, la elección de un monarca, donde las partes renuncian a la soberanía con tal de obtener seguridad. No es un contrato, dice Rousseau, sino una ley, donde el pueblo, que es el soberano, elige a los depositarios de un poder ejecutivo que no es amo del pueblo, sino su servidor. Los miembros del gobierno no tienen más autoridad que la concedida por el pueblo, y por eso les pueden nombrar o destituir cuando les parezca. A estos servidores públicos no les corresponde mandar, sino obedecer. Su función es velar por el interés del pueblo y cumplir la voluntad general. Para Rousseau, el gobierno compete al poder ejecutivo, que ejecuta los mandatos del soberano. El poder ejecutivo se constituye a partir de simples administradores o empleados, servidores públicos. No hay un pacto por el cual la soberanía se transmita al gobierno, como en Hobbes, sino que el pueblo conserva siempre la soberanía. Así, por ejemplo, en Rousseau está más que justificado que el pueblo se rebele y con ello la deposición del gobierno, algo que, sobra decir, será una indudable influencia para los revolucionarios franceses. Solo a través del ejercicio de la soberanía y de su expresión es que la voluntad general permite que el pueblo soberano sea libre y dejar esas cadenas que Rousseau veía por doquier. Para Rousseau, todos los hombres nacen libres e iguales, y por tanto las distinciones de clase como los de nobleza, así como la esclavitud, deben ser consideradas una aberración. La ley y la soberanía popular previene de los abusos de los poderosos, y si bien ya no es posible retornar a un idílico estado de naturaleza, es a través de las leyes que podemos amortiguar las injusticias de la vida en sociedad. Otra forma por la que se puede aspirar a una mejor sociedad es a través de la educación, y en este rubro Rousseau fue un auténtico pionero. En 1762, el mismo año del contrato social, se publica su obra El Emilio o de la educación. Ahí Rousseau trata un tema vital y que no se había explorado con este rigor desde la antigüedad. El texto es un ejercicio intelectual donde se relata el desarrollo que Rousseau consideraría ideal para un niño que Rousseau llama Emilio. Pasando por su nacimiento, niñez, juventud y matrimonio, Rousseau plantea lo que se consideraría una educación óptima. En su época, como sucede muchas veces también en la nuestra, la educación se dejaba al cuidado de las instituciones, ya sean religiosas o gubernamentales.
Rousseau considera que la virtud no puede enseñarse a punta de catecismo o consigna política. Si seguimos su máxima de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, entonces una verdadera educación sería aquella que conserva la bondad natural del ser humano que se expresa en el niño. Su aprendizaje será mejor si se realiza de la forma más natural posible, permitiendo la experiencia directa y la interacción con su entorno. Debe permitirse al niño explorar y experimentar, respetando su libertad y su autonomía, y que se eduque desarrollando sus propios intereses. Para Rousseau, la educación debe basarse en la experiencia directa de la naturaleza, radica en un aprendizaje activo y autónomo. Se respeta la autonomía y la individualidad del niño y se rechaza la autoridad y la coerción en la educación. En el Emilio, Rousseau defiende ideas pediátricas y pedagógicas que hoy consideramos completamente normales, pero que en su tiempo fueron escandalosas y sujetas a persecución, como que las madres debían amamantar a sus propios bebés, pues esto es lo más sano y natural. Lo mismo respecto al amor romántico como una forma de transgresión de las normas sociales, según lo presentó en su novela Julia o La nueva Eloísa. Allí Julia, una mujer casada, se enamora de su tutor, haciendo alusión a la historia medieval de Eloísa y Pedro Abelardo. El matrimonio se consideraba entonces una elección de las familias sin que los novios tuvieran mucha elección, pero en esta obra Julia se encuentra confrontada por los sentimientos que alberga hacia su maestro. Esta novela se hizo increíblemente popular al grado de ser la obra más vendida del siglo XVIII. Lo que Rousseau plasma en sus obras es un regreso a lo natural y el rescate de aspectos olvidados y reprimidos por la sociedad. Por ejemplo, la importancia de una niñez inocente, el énfasis en las emociones, las pasiones, el valor de nuestra vida interior, como también lo plasmó en su célebre autobiografía Las Confesiones. El regreso a una vida simple y natural representó una férrea crítica a la civilización y a la sociedad. Sin dejar de ser un ilustrado, Rousseau también es considerado un prerromántico, precisamente por su postura en favor a los afectos, lo natural, la inocencia y las emociones. Sin embargo, el movimiento romántico no tomará forma sino décadas después de la muerte de Rousseau, lo que lo convierte en un autor verdaderamente adelantado a su tiempo. La única y original postura de Rousseau le hizo enemigos entre los conservadores, quienes prohibieron sus obras y le obligaban a cambiar de ciudad, amenazándolo de arresto y ejecución. Pero también se ganó adversarios entre los ilustrados progresistas, dado que Rousseau cuestionaba el supuesto de que la cultura, las artes o la razón conducían siempre a un progreso moral. El mismo Voltaire fue un acérrimo rival, quien le espetó, refiriéndose a su segundo discurso: nunca se usó tanto talento en querer hacernos bestias. Dan ganas de caminar en cuatro patas cuando se lee su obra. Y es que la postura de Rousseau respecto al regreso a la naturaleza y el buen salvaje representa una afrenta tanto para el conservadurismo religioso, su doctrina del pecado original, que proponía que el hombre era malo desde su inicio, como para los ilustrados, que sólo comprendían a la moralidad en el contexto de un hombre racional, civilizado y ciudadano en pleno siglo de las luces. No obstante, a pesar de sus críticos, o quizás gracias a ellos, Rousseau se convirtió en un autor sumamente leído, popular e influyente, al punto que sería uno de los referentes más importantes de los revolucionarios franceses. Ninguno de los autores que hemos revisado llegó a presenciar la Revolución Francesa, que tiene su comienzo histórico el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Pero es justo decir que no hubiera habido revolución sin ellos. Hegel escribió: por donde pasan las ideas, 50 años después pasarán los cañones. El absolutismo monárquico de los Borbones, avalado por el derecho divino de los reyes y bendecido por la Iglesia Católica, irá mermándose conforme el gobierno eleva impuestos por un lado y la gente se arma de las ideas políticas y sociales por el otro. El resultado será el derrocamiento y ejecución del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta, la abolición de la nobleza y el clero en Francia, la instauración de una república nacional inspirada en las ideas políticas de Montesquieu y Rousseau, y convirtiendo a Francia
de un reino de súbditos a una república de ciudadanos, regidos bajo el único y verdadero soberano que es el pueblo y su expresión, la voluntad general. Es importante destacar la participación de la mujer en la Ilustración y su contribución a las ciencias, artes y a la política. Ya mencionábamos el trabajo de Madame de Châtelet en física y en matemática, pero no fue la única. Con ella podemos mencionar también a Olympe de Gouges, activista y política que luchó por la abolición de la esclavitud y redactora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, así como a Madame de Condorcet, que junto con su marido fueron importantes defensores de la igualdad de género. En Inglaterra destaca Mary Wollstonecraft, que con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer es considerada una de las primeras feministas modernas. La influencia de la Ilustración rebasó los linderos europeos y llegó hasta tierras americanas. Tanto los movimientos de independencia como las constituciones y repúblicas liberales latinoamericanas tuvieron una enorme influencia de los ilustrados, y parece difícil pensar que hubiera habido movimientos independentistas sin las plumas de Rousseau o de Voltaire. Sin embargo, el camino del progreso nunca es lineal, y las esperanzas de armonía y paz se vieron cuestionadas cuando, una vez que los revolucionarios tomaron el poder, se desató la llamada época del terror. Muchos revolucionarios, como Maximilien de Robespierre o Georges Danton, murieron bajo el propio régimen que ellos instituyeron, pasando por la guillotina. Así, la revolución devora a sus propios hijos, se dijo. Estos revolucionarios, que reivindicaron tanto a Rousseau, llegaron a confirmar su pensamiento en carne viva. En pos del pueblo y del bien común, los revolucionarios se sirvieron de la teoría de la voluntad general para justificar los crímenes de Estado durante la época del terror. Si bien la razón puede liberarnos de la superstición, también puede traer gran devastación y muerte. Ya lo decía el pintor Francisco de Goya: el sueño de la razón produce monstruos. Y es que el pensamiento racional por sí mismo no garantiza la paz y la armonía. Hoy en día se sigue estudiando y discutiendo las luces y sombras, así como los alcances de la razón ilustrada. Por ejemplo, las repúblicas liberales no trajeron igualdad, libertad y fraternidad entre todos los sectores de la población. Extranjeros, mujeres, niños, todavía no formaban parte de la ciudadanía, y la esclavitud no se abolió de inmediato. Se dice que estas revoluciones liberales fueron realmente revoluciones burguesas, donde solamente se reconocía el derecho de los varones burgueses y propietarios. Y todavía tendrá que esperar bastantes décadas el mundo para observar verdaderas repúblicas que garanticen los derechos de todas las personas. Durante el siglo XX se criticó duramente el proceso de la Ilustración, y una obra especialmente importante para ello fue la Dialéctica de la Ilustración, escrita por los autores de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Pero esto es motivo de discusión para otro momento. Como recomendaciones bibliográficas tenemos de Voltaire, Las cartas inglesas, Elementos de la filosofía de Newton, Diccionario filosófico y Cándido o el optimismo. Puedes encontrar la enciclopedia de Diderot en línea en francés y en inglés. El enlace está en la descripción de este video. De Montesquieu, sus obras principales son Las cartas persas y El espíritu de las leyes. De Rousseau, El discurso sobre las ciencias y artes o El discurso para la Academia de Dijon. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, El contrato social, El Emilio o la educación y Julia o la nueva Eloísa. Para entender una crítica a la Ilustración, de Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración. Puedes consultar las lecciones sobre historia de la filosofía de Hegel sobre este tema y la obra de Kant, ¿Qué es la Ilustración? Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, desde Copérnico hasta Newton, de Descartes a Hume y de Maquiavelo a Rousseau. Hemos explorado los momentos y los autores más importantes de la filosofía moderna temprana, pero aquí no termina nuestro viaje. En la siguiente temporada vamos a explorar la filosofía de uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos, Immanuel Kant, así como el seguimiento que hicieron otros autores de su obra, particularmente los idealistas alemanes Fichte y Schelling.
Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página web y página de Patreon si quieres conocer los cursos o si quieres apoyarme. El vínculo está en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.